que nos acompaña en el estudio. Se trata de Miguel Pérez Abad, es diputado de la Asamblea Nacional actualmente y además coordinador del movimiento Futuro Empresarios. Bueno, tiene una amplia trayectoria, desde hace muchos años nos ha acompañado aquí en este espacio, primero como presidente de Fede Industrias y después cumplió varias funciones en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el área del Ministerio de Industrias, Ministerio de Comercio Exterior, en el Banco Bicentenario, que ahora es el banco, ahora quiere relanzarse con los trabajadores. Estábamos conversando en el segmento anterior justamente con Carlos López. Y hoy está en estas tareas. Pero ¿qué significa eso de liderar un movimiento como Futuro Empresario? ¿En qué consiste eso? Empresario, empresarias. Ay, bien bueno que haga el lenguaje inclusivo. Haciéndolo de manera inclusiva. Bueno, básicamente estamos en esta tarea de recorrer el país acompañando al hermano Héctor Rodríguez en el Movimiento Futuro. Y en el marco de la discusión que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro de las 7 transformaciones necesarias, importantes para el país, 2030, 2025-2030, el nuevo periodo de gobierno, han incluido pues la primera tela, la más relevante, diría yo, es el tema económico. Que además es la mayor preocupación de los venezolanos y venezolanas en los últimos años. Sí, cómo avanzamos en un nuevo modelo productivo, cómo avanzamos en un poco la discusión de aquellas tareas que nos faltan y aquello que no hemos hecho también en el marco de la revolución. Así que hemos estado recorriendo el país, conversando con productores, con productoras, con amas de casa que producen, que emprenden, con te voy a hacer microempresarios. La misma que le dice ahorita Carlos López, porque yo no sé qué tema tienen con las amas de casa. Las amas de casa primero son las que más trabajan en este país. Y muchísimas mujeres cumplimos, porque me incluyo, doble y triple jornada. Trabajamos en la calle, tenemos 2 y 3 trabajos y además llegamos a hacer todos los oficios del hogar. Además, algunos hombres que hacemos de amos de casa. Las amas de casa son de los oficios que generan más riqueza, más valor. O no es un valor acaso el tener casa limpia, comida saludable, ropa limpia y planchada. Es decir, por decir los físicos, porque también hablemos de los valores, es decir, no solamente que son las que más trabajan, sino las que más valor generan con su trabajo. Sí, agregan a la sociedad sin lugar a dudas, pero hago esa reivindicación de las amas de casa. Totalmente, la cual suscribo a plenitud, porque además sabemos algunos hombres que hacemos de amos de casa también. Qué bueno. Nos dedicamos a tareas domésticas, que son además, como tú lo acabas de señalar, muy importantes. Es la columna vertebral de la familia y la familia es la columna vertebral de la sociedad. Entonces, bueno, hemos estado conversando en muchos estados y descubriendo una nueva dimensión de lo económico y lo productivo, un nuevo nivel de conciencia. Increíblemente el país entero que ha atravesado por una crisis económica tremenda, a partir, yo digo, del año 2016, un poquito antes con las guarimbas, después la caída de los precios del petróleo casi en un 80%, no lo recordamos. Pero la pandemia que en general afectó a todos los sectores productivos. El barril llegó a costar $8 en el año 2016, $9. Después todo lo que ha tenido que ver con sanciones, el COVID, la pandemia, la ruptura de las líneas de producción, la paralización de la industria, es decir, una gran cantidad de eventos que obvio, digamos que se ha generado un cambio, una transformación cultural en los venezolanos y venezolanas. Yo diría que más del 55-60% de la actividad económica nace desde el territorio, desde las pequeñas unidades productivas, de las iniciativas como el emprendimiento. Desde, bueno, ayer, por ejemplo, antes de ayer teníamos un encuentro aquí nacional con los coordinadores de los estados y veamos con, por ejemplo, una maestra que además ejerce, también emprende. Es decir, una diversidad, es lo que yo he señalado en algunos espacios, algo que nosotros discutimos, por cierto, siempre en el marco de la construcción del socialismo del siglo XXI, que convocaba el presidente Chávez, lo que nosotros llamábamos... Sigue siendo válido ese concepto, está vigente ese concepto de socialismo hoy más que nunca. Del siglo, socialismo productivo. Nosotros lo llamamos, nosotros lo acuñamos. Hemos conversado del socialismo productivo. Nosotros en ese momento, la propuesta de nosotros en el sector
digamos, que emprende, que el sector económico de la pequeña y la mediana empresa era, en esa discusión que hicimos además a nivel nacional, lanzamos nuestra propuesta de socialismo productivo, que tenía que ver con la necesidad de liberar las fuerzas productivas que caben en una sociedad, lo que Carlos Marx, yo sé que a algunos les puede dar un poquito de comezón, llamaba la rebelión de las fuerzas productivas, el pequeño artesano dueño de su pequeña porción de tierra, de su arado, el artesano también dueño de su herramienta, produciendo mucha producción social para la transformación de la economía de un país y con ella, bueno, avanzar hacia una sociedad socialista que no es más que la democratización de las fuerzas productivas que caben en la sociedad. Ese proceso hoy en Venezuela está en ebullición. O sea, esa es la realidad con la que yo tenía 5 o 6 años que no... Es muy significativo que sea un empresario quien utilice en el análisis categorías marxistas, ¿no? Porque ahí hemos escuchado muchos que decían ser marxistas a hoy renegar de esas categorías de análisis. Claro, pero digamos que, bueno, uno es consecuente con sus valores, sus principios, sus creencias, y además hemos trabajado para eso durante mucho tiempo y creemos profundamente en esas fuerzas productivas que están en el territorio, el pequeño, el artesano, el pescador, el microempresario, que es la base fundamental, es el sustrato mediante el cual después la cosecha, la siembra se da para un país próspero y con diferentes formas de propiedad y de producción. Aquí no se discute el tema de la propiedad, que en algún momento, recuerdo yo en una conversación con Chávez, le decía, hay que salir del fetiche de la propiedad. O sea, ese no es el argumento, no puede ser debatirnos en quién tiene y quién no tiene la propiedad de los medios de producción, sino democratizarla. Y le decía, una industria, no sé, en Cojedes, por decirlo, en el estado de Cojedes, que produce bienes importantes es un activo de la nación. O sea, no importa quién sea el accionista coyuntural o temporal de la propiedad de esa empresa, lo importante es que genera empleo, está bien remunerado, que además genera producción social que puede exportar y que tributa al desarrollo nacional. Tenemos que cambiar un poquito la óptica de aquel debate de quién tiene la propiedad, quién es el dueño de la propiedad. Un debate que incluso llevó a una propuesta de reforma constitucional que fue negada porque los fetiches, yo diría que hubo alrededor del tema de la propiedad sobre todo. Sí, creo que fue el tema que generó más ruido. Demonización sobre el tema de la propiedad que al final, bueno, ya un poco más, mirándolo un poco más desde el punto de vista tal vez de la categoría religiosa, al final todo lo que tenemos es prestado y la vida es un tiempo finito y uno pasa por aquí, lo que queda es lo que siembra. Entonces, bueno, yo siempre digo que lo que hacemos todos los venezolanos, todos los seres humanos, al final queda como legado para las generaciones futuras y así ya tenemos que Ahora, fíjate, estamos hablando de un debate que fue hace unos 15 años. Más o menos, sí. ¿Qué ha avanzado hoy? ¿Qué se está reconstruyendo, transformando el modelo económico que plantea la revolución bolivariana? Se transformó. Realmente, o sea, no es que se va a transformar, es que ya se transformó. Sí, hay una revolución cultural en materia de la reinterpretación del tema económico. Tú lo acabas de decir, la economía transversaliza toda la vida, digamos, nacional y además del ser humano. Hay un nivel de conciencia mayor, hay un compromiso mayor, hay un autorreconocimiento de los venezolanos en nuestras propias capacidades para lidiar con la adversidad, por ejemplo. Pues, en el resolver, cómo resuelvo, sí, cómo produzco. Definitivamente, estos años nos han obligado a reinventarnos económicamente, ¿no? A no depender de un empleo. Claro, entonces, el empleo es importante, pero ya no tienes aquella categoría que como el único elemento que podía, digamos que, resolver los problemas en el marco del progreso individual y colectivo. Entonces, vemos una fuerza que emprende a lo largo y ancho de Venezuela. Vemos, por ejemplo, a pequeños productores que dicen, bueno, ya yo produzco yuca y harina de yuca, pero yo quiero industrializarla. ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Cómo escalo? Y eso no lo veíamos antes. Antes, es decir, hay el tema de la incorporación, de la industrialización de lo que hacemos y escalar para ir en esa dirección. Es un proceso en el cual, por ejemplo, nosotros solo lo veíamos en empresarios del sector de la pequeña y mediana industria, pero no lo veíamos, por ejemplo, en los campesinos, no lo veíamos en los pescadores. Vemos, por ejemplo, los emprendimientos de base tecnológica. Eso significaría que la base social de organizaciones como Fedindustria se ampliaría. O se amplía o se transforma o sencillamente el sustrato más importante que se queda por fuera, las organizaciones gremiales clásicas
tienen que mirar hacia a esa dimensión productiva y económica. Porque si no, ¿qué es lo que está pasando? Que y pasa inclusive en las políticas que el Estado, desde el Estado central, el gobierno central, se generan, que a lo mejor no representan exactamente esa dimensión que es nueva, no las alcanza. Entonces, por ejemplo, hemos conseguido insistentemente, necesitamos un Estado que nos acompañe. Antes necesitamos un Estado que nos es real. Ese es un cambio cultural. Claro, necesitamos un Estado que no sea un obstáculo, que sea un amigo, un aliado. Y eso no lo están diciendo los grandes industriales, los grandes empresarios, los grandes propietarios, lo están diciendo campesinos, emprendedores. Es decir, es un análisis que hacen de la realidad. Fíjate, estamos conversando con Miguel Pérez Abad, diputado de la Asamblea Nacional y coordinador del Movimiento Futuro Empresario. Hay dos temas que son claves y creo que en la campaña lo han abordado de una u otra manera todos los candidatos y particularmente el presidente Nicolás Maduro, que es candidato a la reelección, y que quiero aprovechar el tiempo para abordar dos. ¿Cómo ves el petróleo en ese nuevo modelo económico? ¿Y el Estado? ¿Necesita transformarse el Estado? Fíjate, el petróleo ha sido, es y seguirá siendo un elemento, una palanca importantísima para el desarrollo nacional. Ahora, tiene que la nueva era de la gestión, digamos, de la economía petrolera tiene que cambiar. Hay que industrializar el sector petrolero, que no es lo mismo que hablar de la industria petrolera. ¿Qué significa industrializar? Bueno, desarrollar toda la cadena de agregación de valor de bienes y servicios en el país. O sea, si nosotros logramos construir, fabricar, prestar los servicios que requiere la industria petrolera para exportar el crudo, que al final y al cabo es una materia prima que se procesa en otros lados, y logramos encadenar muchas pequeñas y medianas industrias en torno a la prestación, por ejemplo, de fabricación de piezas y de partes, podemos generar muchísimo valor agregado nacional. ¿Y hay condiciones para eso? Sí hay. Tenemos 120 años de experiencia en el sector metalúrgico y metalmecánico que está a la espera de políticas que permitan desarrollar, privilegiar la producción nacional, darle los estímulos a los productores nacionales. Por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama cabezales de superficie que están en toda la faja, que es un aparato que va encima para subir el crudo. Y aquí hay metalúrgica que tienen la tecnología para fabricar. No estamos hablando de lanzar... Bueno, pero es que a mí yo pongo siempre ese ejemplo porque me parece emblemático de el cambio de signo que es necesario en el sector petrolero. Inmeval. Inmeval es una empresa que fue fundada por un ex director de PDVSA. Ese director de PDVSA se fue con el paro petrolero del 2002 y abandonó la empresa y los trabajadores decidieron mantenerla operativa. Y cuando los trabajadores que tenían la experiencia, que tenían el know-how, que tenían toda la operación de la empresa, ofertaron a PDVSA, ya en manos de Rafael Ramírez, las válvulas, prefirieron comprárselas a China. Claro, y así sigue sucediendo. ¿Y entonces? Entonces hay que mirar a la industria petrolera no solamente como lo que normalmente se ve, que es la exportación de crudo y cómo renta el Estado, sino cómo agrega valor en el país, porque hay una infraestructura industrial paralizada, semi-paralizada, que tiene capacidades para poder proveer productos, materiales para la industria petrolera. Ahí hay una limitación que, por cierto, compete al sector legislativo. Y es la ley 2009, la que llaman ley 2009, que en realidad es un decreto ley que le confiere al Estado todas las actividades conexas y de servicios del sector petrolero. Una ley que se dictó justamente en ese año ante las amenazas de posible sabotaje a las actividades petroleras, pero que implica, por ejemplo, todos los servicios a pozos, gabarras, barcazas, todas las actividades que no son propiamente extracción de petróleo, pero que son necesarias para garantizar el funcionamiento. Ese planteamiento está hay que revisarlo, presente. Hay que revisarlo todo, porque mira, fíjate, por ejemplo, el COVID es aparte de los daños económicos, por decirlo de alguna manera, movió toda la visión que se tenía de la producción a nivel mundial. Te pongo un ejemplo. Alemania está
revirtiendo una cantidad de empresas que tenía fuera. Con todo lo que Asia. les cuesta la energía a los empresarios. Se los está trayendo a Alemania porque se dio cuenta de que, mira, si vuelve a pasar una cosa como esta, otra pandemia, nos quedamos sin algunos productos que son esenciales para el funcionamiento del país. Así que, mira, estas actividades que son medulares para poder mantener el país funcionando, nos los traen, por ejemplo, Estados Unidos. Hay un famoso caso de los chips para los vehículos. Bueno, los fabricaban solamente en China. O sea, la plataforma, la base tecnológica de la fabricación de esos chips estaba offshore, en China. Cuando llegó la pandemia, no habían chips en las ensambladoras norteamericanas para poder prender los carros. Y entonces hubo un incremento de los precios de los vehículos. Se quedaron sin chips. Entonces, bueno, ahora están repensando, por ejemplo, Europa traer sus actividades medulares para el funcionamiento de sus economías y, por ejemplo, Estados Unidos ya ahora se trae empresas de China y las instala en México. Sí, porque esa condición es importante. Aquí pasó también en el sector petrolero, cuando las sanciones, todos los bienes de capital eran importados de Canadá o de Estados Unidos. Y después no había cómo traerlo. Que PDVSA se quedó con contratos firmados, con equipos en garantía que no se pudo ejecutar en garantía, entonces, que no se pudieron traer los insumos ya pagados inclusive. Claro, entonces operacionalmente, estratégicamente, la cadena de agregación de valor de los materiales fundamentales para que la producción se mantenga y crezca, debería estar en Venezuela, no fuera de Venezuela. Pero bueno, yo creo que la revisión de esos sectores, de ese sector petrolero, cómo lo potenciamos de manera distinta y logramos lo que un poco decía Arturo Uslar Piedre, que es la siembra del petróleo. O sea, que es utilizar el petróleo como una palanca para desarrollar el resto de los sectores de la economía nacional. Porque, por ejemplo, en los enclaves petroleros también tenemos, por ejemplo, en el caso de La Faja, que es el que tributa más digamos, al crecimiento de la volumetría petrolera. Bueno, todos son municipios agrícolas, todos son municipios agrícolas. Bueno, están en una zona económica especial agrícola ahora. Entonces, bueno, hay que ver cómo hacemos para que ese petróleo no siga siendo un elemento perturbador de las actividades productivas que están en el entorno petrolero. Porque necesitamos que esos sectores crezcan para que generen inversión industrial, no solamente primaria, porque tenemos que industrializar también el sector agrícola y tenemos que ahí mediar cómo hacemos para montar las plantas industriales. Varias veces nos han dicho varios de los gobernadores de estados como Guárico o Anzoátegui y Monagas que una de las debilidades que tiene ahorita el sector agropecuario nacional es, por ejemplo, maquinaria. Los tractores que hay en el país son muy viejos. Tenemos un problema de obsolescencia tecnológica en todos los sectores de la economía nacional. Por ejemplo, la industria que tenemos ahora, la industria transformadora, es una industria que pertenece sus bienes de capital o maquinaria a lo que llaman la tercera revolución industrial, por ejemplo. El reto de la tecnología, el reto del uso de las tecnologías de información, la inteligencia artificial, las matrices en 3D, es decir, hay una cantidad de componentes nuevos en los procesos de industrialización que tenemos que abordar. Nos quedan apenas 2 minuticos y quiero abordar ese tema. Corto, vale. Bueno, pero pues estás invitado permanentemente. Ya te volvemos a invitar, no te preocupes, porque este es un tema que va a dar siempre para hablar. Hablemos del Estado que tenemos, es el Estado que puede promover esa transformación económica. Hay que hacer cambios. O sea, no lo digo yo, pues, que estoy del lado del gobierno y que he sido funcionario, que soy funcionario público y que he estado en las carteras de industria y comercio exterior. Lo dice la gente, lo dice el pueblo, lo dicen los productores. Necesitamos menos burocracia, más velocidad, menos papel. O sea, ayer se aprobó en la Asamblea Nacional la ley de exportaciones y uno de los elementos... promoción de las exportaciones no petroleras. No petroleras, y un elemento que está allí, aparece declarado, es el tema de la eliminación de trámites. Bueno, pero yo estoy escuchando eso desde el comandante Chávez. Yo recuerdo que cuando trabajé en el Ministerio del Trabajo, era una de las tareas fundamentales que se le impusieron a los ministros, lograr la simplificación de al menos un trámite que se hiciera en ese ministerio. Y te estoy hablando de 15 años atrás, porque ahora sí se transformaría el Estado. A ver. Bueno, el reto es no solamente que se transformen en decretos y en leyes, sino que esa misma transformación cultural que ha sufrido el país en virtud de todo este tránsito de dificultades que nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho más resilientes, nos ha hecho mirarnos con mayor confianza. Ya no se ve aquel empresario como un bichito raro que lo que está es nada más que viendo cómo se llenan los bolsillos, etc. Para ponerte un número, pues los industriales que hoy aún quedan en pie han
fundido para llegar hasta aquí el 60-70% de su capital, porque pues, tuvieron muchos años de pérdida, acumulando pérdida. Y bueno, ya los trabajadores no ven a los empresarios como amenaza, ya la sociedad reconoce que bueno, que gracias a que algunos empresarios se quedaron, bueno, pudimos tener bienes y servicios. Esas condiciones se han transformado. Esa misma transformación cultural tiene que llegar hasta los funcionarios de la administración pública para sensibilizarlos. Esto no es un tema, el tema, por ejemplo, de la deportación o el funcionamiento de las empresas no es un tema individual, es un tema necesario para que el país pueda competir con éxito en los mercados internacionales. La ley de fomento de las exportaciones por sí mismo no va a resolver el problema. Es una herramienta, pero necesitamos primero producir más, necesitamos producir mejor, necesitamos producir excedentes para que esa ley aplique, pero necesitamos también funcionarios públicos y un Estado que esté comprometido con esa visión. Hacia allá tenemos que caminar. Oye, nos quedaron una cantidad de temas, ya estás invitado de por sí, porque justamente sobre ese tema de los trámites habría mucha tela que cortar. Y también de cómo apuntalar o cómo perciben los empresarios con los que te estás reuniendo en todas las partes del país, que hay que apuntalar la producción en el sector agrícola, manufacturero, transformador, cómo perciben los emprendedores y emprendedoras, porque creo que ahí hay una nueva mentalidad de la actividad económica también. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, Miguel. Muy siempre, bien. Bueno, nada. Siempre bienvenido. Gracias, Esther. Siempre también, para mí es un placer estar contigo. Era Miguel Pérez Abad, diputado de la Asamblea Nacional y coordinador del movimiento Futuro Empresarios. Y nosotros despedimos así nuestro programa por el día de hoy. Hemos estado trabajando para ustedes en la producción Sandra Rodríguez, en los controles Wilder Breto y en la conducción Esther Chiaro, en una producción de Unión Radio. Hasta mañana.